Hola, bienvenidos a todos. El tema de hoy que les voy a hablar es de reforma y contrarreforma. Una frase de Martín Lutero: el pensamiento está libre de impuestos. ¿Qué es una reforma? Las reformas se plantean como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido, bien porque no funciona o esté errado, bien porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Las reformas pueden ser de distintos tipos: políticas, económicas, sociales, constitucionales, educativas, agrarias, fiscales, electorales, laborales, religiosas y entre muchas otras. ¿Qué es una contrarreforma? Esta vendría a ser la contraparte. Se conoce como contrarreforma a la renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI, como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa. La contrarreforma es llamada de esta manera ya que responde a la reforma protestante que comienza con Martín Lutero en 1517, en la cual hizo algunos comentarios en sus tesis. Las causas que impulsan al movimiento reformista fueron la crisis de conciencia, que esto vendría a ser las personas de esta época son profundamente religiosas y les preocupa la muerte e en consecuencia su salvación. La iglesia de esta época no cubre esas necesidades y de ahí es que el protestantismo tenga una buena acogida, pues se interesa más por el individuo. La venta de indulgencias, es decir, bonos comprados con dinero o especies destinados a sufragar a los gastos de la iglesia y con los que los creyentes pensaban que se librarían del purgatorio, o sea, dando ofrenda a las iglesias, pensaban que no iban al purgatorio, o sea, pensaban que su salvación era donando a la iglesia su riqueza para poder así salvarse ellos de cualquier mal que hayan hecho. Debilidad del papado. A causa del fortalecimiento de las monarquías, autoridades y el surgimiento de la iglesia nacionales cuyos cargos eclesiásticos a veces son nombrados por el rey. El desprestigio de la institución sacerdotal por varias razones. En primer lugar, el clero no estaba intelectual y moralmente preparado, pues no existían lugares para la formación de los sacerdotes. Eso quiere decir que no había alguien que los instruyera o los educase qué iban a hacer. Por otra parte, la práctica de la simonía, compraba venta de cargos eclesiásticos, y el nicolaísmo, matrimonio o amancebamiento de los clérigos. Algunos creyentes, como Éramos de Retordam, comenzaron a pedir una profunda reforma, mientras la fe de los creyentes se resquebrajaba ante los abusos y malas prácticas en ese tiempo que eran las iglesias católicas. Las enormes posesiones de la iglesia eran ambiciones por algunos reyes y nobles, como Enrique VIII tras su ruptura con Roma, el deseo de los príncipes alemanes de mantener su autonomía frente al emperador Carlos V. Entre las críticas de Lutero a la iglesia estuvo el cobro de indulgencia para culminar las construcciones de las iglesias. De San Pedro en Roma escribió 95 tesis. Este desorden eclesiástico también sobre la autoridad del Papa para que esa actividad fuese reconocida como legal, entre comillas. Sus
Su sexta tesis menciona que el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiendo con certeza en los casos que se ha reservado si fuese menospreciado la culpa, sustituiría íntegramente. Esto es lo que vendría a decir Lutero en sus tesis. Las tesis de Lutero provocan afinidad entre quienes criticaban a la Iglesia. Lutero fue apoyado por la nobleza alemana, sacerdotes y monjes. A estos se sumaron seguidores en Suiza, Francia, Escandinavia y Inglaterra. Por desafiar la autoridad papal, Lutero fue desterrado el emperador Carlos V y excomulgado por la Iglesia Católica. Sin embargo, no dejó de transmitir sus ideales y ayudado por el príncipe Federico el Sabio, convocó a la nobleza alemana para que apoyaran a la reforma. Eso quiere decir que Lutero fue apoyado por los alemanes. El calvinismo. Juan Calvino, sacerdote francés, compartió las ideas de Lutero. Su postura fue más radical e impuso sus ideales moralistas que prohibían los bailes, las bebidas, reírse los domingos, etc. El calvinismo se extendió por toda Europa, fue reconocido bajo diversos términos, por ejemplo los puritanos en Inglaterra. Anglicanismo. El representante de esta doctrina fue el rey Enrique VIII de Inglaterra, opositor de Lutero, quien se autodesignó como máximo líder de la Iglesia en su reino a raíz de que el Papa no reconoció el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Esto provocó la ruptura de relaciones entre el Papa y el rey. Sin embargo, el anglicanismo, que es la fe, conservó más aspectos doctrinales del catolicismo. Ante los hechos generados por Lutero, era evidente que la Iglesia, desde su máxima autoridad, el Papa, tomaría acciones inmediatas para no poder su poder político y económico. Es así como surge lo que vendría a ser la Contrarreforma. Y en manera breve tengo un video En 5 minutos te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Martín Lutero, la Reforma Protestante y por qué son tan importantes para la historia. No te olvides suscribirte y empezamos. Partamos de... En siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba
Gracias por su atención. Abajo en la descripción le dejo un pequeño test.